Siguiente. ¿Cuáles son las características de estos caminos de investigación que denominamos de uso para la investigación arqueológica? Son caminos que se encuentran en zonas aisladas, básicamente muchos de estos segmentos en la costa, por ejemplo, ¿no? En los cuales están muy maltratados, están afectados por una serie, en especial, concesiones mineras, ¿no? Entonces, en estos casos, la intervención, siguiente por favor, la intervención que hacemos sobre estos caminos de uso de investigación arqueológica básicamente es siguiente. Pasa todas las imágenes. Eso es para uso científico, ¿no? En algunos casos se realizan proyectos de emergencia en el cual los caminos están muy afectados, pero sobre todo el tema de la protección, ¿no? A través de la identificación, de la delimitación y de la señalización de estos segmentos que conocemos como investigación arqueológica, ¿no? Siguiente. Un grupo importante justamente es los que están siendo utilizados de forma comunitaria, de forma local, ¿no? Este uso directo e indirecto del cual les había comentado antes, ¿no? Y justamente en las dos imágenes podemos ver, una de ellas es un camino que está rodeado por campo de cultivos hacia la mano izquierda, y la otra es un camino que está atravesado por una carretera, ¿no? Y que así se encuentra básicamente en la actualidad, porque los caminos están siendo utilizados de forma más local, ya no sirven para unir diferentes grandes territorios, sino básicamente territorios que se encuentran dentro de la localidad, ¿no? Entonces, esta es una zona propicia, que es propicia a afectaciones, básicamente por cultivos, obras de infraestructura y población, ¿no? ¿Cómo intervenimos estos caminos, o cómo estamos interviniendo estos caminos? A través del registro, primero tenemos que conocerlos, ¿no? A través de la zonificación participativa, nosotros tenemos un procedimiento con el cual la delimitación, que ha sido además reconocido como buena práctica del sector público en el año 2017, con el cual básicamente la delimitación de los sitios arqueológicos se hace en conjunto con la población local, ¿no? Hay una propuesta técnica que nosotros llevamos como técnicos de cuál es el camino que debe ser delimitado y protegido, ¿no? A través de las evidencias en el campo. Se realizan una serie de asambleas con las poblaciones. Nosotros participamos en las mismas formas de organización local, ¿no? No es que generamos una reunión especial, sino acudimos a las reuniones comunitarias que ya existen, y se les explica sobre la importancia de la protección de este camino, ¿no? Y con ellos se delimita, se les explica cuál es la delimitación, cuáles son las restricciones que se tienen con la declaración de estos caminos, ¿no? Lo cual es finalmente aceptado un poco por la población. A eso lo llamamos la zonificación participativa, ¿no? Es un concepto con el cual la población local está incluida justamente en la protección. Es una forma además de proteger, porque las personas de la localidad, las comunidades, al conocer exactamente la extensión y las características del camino, obviamente van a contribuir en su protección, ¿no? Y al estar de acuerdo además con lo mismo. Además, conservación preventiva, ¿no? El bien es tan extenso que conservar cada centímetro es realmente titánico. Entonces ahí aplicamos un poco el tema de la conservación preventiva, las limpiezas, ¿no? Que se realizan además con el tema con la población misma, y una señalética que, como estamos viendo en la imagen, permite la identificación del camino, ¿no? Y además no solamente es una señalética que te dice, la típica que dice este es camino arqueológico, este es patrimonio cultural de la nación, sino también en muchos casos que indica hacia dónde te puedes trasladar a través del mismo, ¿no? Porque, como decimos, estos caminos vienen siendo utilizados hasta la actualidad, ¿no? A esto nosotros le llamamos la reactivación del camino, porque muchas veces en nuestras comunidades el camino está invisibilizado. Entonces lo que nosotros estamos buscando a través de nuestras acciones, tanto arqueológicas, de conservación preventiva, y a través de nuestra difusión y trabajo con las poblaciones, es básicamente que este camino se vuelva a resignificar dentro del territorio en el cual se ubica, ¿no? Siguiente. Y el tercer tipo es básicamente lo que conocemos como el uso recreativo y turístico, ¿no? La característica de este camino es recreación local, y en algunos casos visitas foráneas,
y en realidad en este camino la afectación es mínima, ¿no? Hay muchos segmentos que vienen siendo utilizados para el trekking, ¿no? Para las caminatas, básicamente utilizados además por las poblaciones locales, que es un fenómeno bien interesante en muchos de nuestros territorios, ¿no? Siguiente. Entonces, en estos caminos, sí, obviamente la intervención tiene que ser un poco más intensiva, ¿no? Tiene que haber trabajos de conservación activa, tiene que haber trabajos de puesta en valor, de habilitación para el uso público, como la señalética, ¿no? Ciertos elementos que permitan, obviamente, un tránsito de mayor cantidad de personas, ¿no? Siguiente. En la actualidad, nosotros venimos trabajando de manera diferenciada, ¿no? Dependiendo un poco de las características de accesibilidad y de la intensidad con la cual nosotros hemos empezado nuestra intervención, en 12 segmentos de camino que están más o menos señalados ahí, que ustedes lo tienen en su carpeta, ¿no? En los tramos Tumbes-Poechos, que están ubicados en las regiones de Tumbes y Piura, ¿no? En Aipate Las Pircas, básicamente que está ubicado en la región Piura, la Viña Farfán, que es un camino que está ubicado entre Lambayeque y La Libertad, Huanucopampa Huamachuco, que está ubicado entre La Libertad, Ancash y Huánuco, Pachacamac Vilcahuasi, que está ubicado en Lima, Patancoto Vilcahuasi, que está en Junín y Lima, Vilcahuamán Sangaya, que está en Ayacucho, Huancavelica, Ica, Tambobamba, Quebrada de la Vaca, que está en Apurímac, Ayacucho y Arequipa, y la raya de Desaguadero, que se encuentra en Puno, ¿no? Por la extensión territorial del camino, nosotros también tenemos que tener una intervención extensiva, y esta se hace a través de estos proyectos de tramo, ¿no? En los cuales se hacen recorridos del camino, se registran, se hacen lo que hemos estado viendo, el tema de las delimitaciones y zonificaciones participativas, se hace difusión con las poblaciones que viven a la vera del camino acerca de su valor y su protección, ¿no? En total estamos interviniendo prácticamente en 15 regiones del país, de manera diferenciada, como digo, ¿no? Dependiendo un poco de la intensidad con la cual estemos trabajando en cada uno de estos diferentes tramos. La idea de los tramos es poder identificar justamente aquellos sitios que tienen este valor de uso recreativo y turístico y sobre el cual obviamente hay intervenciones mucho más intensivas, ¿no? Siguiente. Y esas intervenciones intensivas las venimos desarrollando en 7 monumentos de nuestro país, que son Cabeza de Vaca en Tumbes, Aipate en Piura, Huanucopampa en Huánuco, Huaycán de Cieneguilla y Mateo Salado en Lima, Pachacamac en Lima y El Huarco en Cañete, en Lima también, ¿no? Esos son los lugares en los cuales estamos trabajando de manera mucho más intensiva con esta noción de uso recreativo y turístico, con la habilitación de los circuitos de visita y además con la señalética, ¿no? Y el trabajo obviamente también con la población. Quiero mostrarles a continuación un video que resume, creo yo, más que un poco todo lo que yo pueda comentarles, lo que hemos venido desarrollando hasta la fecha dentro del proyecto Capacñán, ¿no? Como logros. Es un video cortito de 2 minutos, así que no va a ser muy largo. El proyecto Capacñán tiene como objetivos identificar, investigar, conservar y poner en uso social la red de caminos y sitios incas que se encuentran en nuestro territorio. Esta labor se refleja en las intervenciones desarrolladas en 49 provincias de 15 regiones del país. Integra a las comunidades en el manejo y cuidado del camino inca, logrando que el patrimonio cultural se convierta en un elemento importante para el desarrollo de los pueblos. El trabajo conjunto del proyecto Capacñán con las poblaciones ha logrado que éstas reconozcan su patrimonio local, convirtiéndolas en las principales promotoras para su protección y conservación. En 2018 ha capacitado a 190 docentes, 3.500 escolares y 160 universitarios a nivel nacional en español y en lenguas originarias. El proyecto Capacñán ha trabajado de la mano con las comunidades vinculadas al Camino Inca, impulsando espacios de encuentro cultural con talleres y eventos que involucran a niños, jóvenes y adultos, como en Huaycán de Cieneguilla.
Además, ha contado con la participación activa de las comunidades en diferentes eventos que organiza, como el Festival Cultural Capacñán Jauja 2018, 11º Encuentro de la Cultura Autóctona del Chincha y Suyo, segunda Caminata Internacional por el Capacñán en Puno, presentaciones de publicaciones, Simposio Internacional de Arqueología, además de exposiciones fotográficas, charlas y talleres. Organizó también el Simposio Internacional de Arqueología, donde se presentaron investigaciones de invitados nacionales y extranjeros, así como la de sus profesionales. Asimismo, organizó un conversatorio que enfocó el rol trascendente de las mujeres en la ciencia arqueológica, con exposiciones de diversas investigadoras. Desarrolló proyectos educativos en alianza con escuelas públicas y privadas. También se organizaron charlas y visitas inclusivas a monumentos de la red vial Inca para personas con discapacidad. La labor desarrollada por el proyecto Capacñán obtuvo reconocimientos como el Premio Las Buenas Prácticas en Gestión Pública y el Premio Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural en el Perú. El uso de nuevas tecnologías ha complementado el registro de la red vial Inca, alcanzando hasta la fecha un total de 11.186 kilómetros de camino y 2.783 sitios arqueológicos registrados por sus equipos técnicos. Finalmente, en 2018, editó nuevas publicaciones que difunden los resultados de las investigaciones, así como materiales educativos para docentes y estudiantes sobre el Capacñán y su patrimonio vinculado. Es un poco un resumen de lo que hemos venido haciendo en el último año, pero además, cuando nosotros hablamos de logros y sus indicadores, ¿no? Siguiente, por favor. Como ven, está muy fuerte el tema de la población, ¿no? Porque nosotros el camino es la gente, no solamente es el bien arqueológico. El bien arqueológico es importante, pero este bien arqueológico solamente puede tener algún significado si es que involucramos a las poblaciones locales, a sus autoridades, a sus gobiernos regionales, justamente en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una serie de números de lo que se ha venido realizando desde el año más o menos 2012, ¿no? Y lo que estamos proyectando para el año 2019 al 2021, más o menos, ¿no? Ponemos como marco el 2012, 2013, porque es el momento en el cual el proyecto Capacñán se consolida en una oficina dentro del Ministerio de Cultura. Antes su personal estaba, se encontraba en el diferente entramado institucional, ¿no? No había una oficina específica de Capacñán. A partir del 2012 hay una oficina específica de esto, ¿no? Entonces estamos hablando de pobladores informados, comunidades que están y centros poblados que están participando de alguna manera en la gestión del proyecto. Las ordenanzas de los municipios, ¿no? Porque como hemos visto, al generar estas zonificaciones participativas, lo que sucede un poco es de que las poblaciones locales y sus autoridades toman un rol importante dentro de la delimitación y además de su protección, y muchas veces esto se traduce en ordenanzas, ¿no? O lo que buscamos es que se traduzcan ordenanzas con las cuales el camino tenga un soporte mayor también dentro de las áreas locales, ¿no? Áreas de máxima protección que están siendo, zonificadas participativamente. Los convenios son importantes justamente para el desarrollo de una serie de labores. Muchas veces es insuficiente el presupuesto que se puede tener, ¿no?, para específicamente trabajar la puesta en valor de uno de estos segmentos de camino o sitios que forman parte del uso recreativo y turístico, ¿no? Entonces, para poder lograr realmente en muy poco tiempo una puesta en valor efectiva, se tiene que contar con el apoyo de los gobiernos regionales y las autoridades locales, ¿no? Y es justamente lo que nosotros promovemos. Brindamos la asistencia técnica para que, se puedan desarrollar desde los propios localidades estos proyectos de inversión, ¿no?, que permitan en corto tiempo, que es muchas veces lo que las poblaciones quieren, que un determinado segmento o sitio de la red pueda ser puesto en valor, ¿no? Estamos organizando caminatas binacionales,
tenemos circuitos de visitantes que estamos habilitando, por ejemplo, en el tramo Jauja-Pachacama, que básicamente es el tramo que va desde Jatunsausa en Junín hasta Pachacama, que aquí en Lima estamos trabajando en una señalética que permita, ya varios sitios ya están con esa señalética que permita, digamos, ejercer este derecho cultural a la visita de estos sitios, ¿no? Y una de las cosas importantes es que también realizamos una serie de proyectos binacionales, específicamente en la actualidad, básicamente con Ecuador y con Bolivia, ¿no? Siguiente. Y justamente muchos deben preguntarse en ese momento, porque hemos escuchado definitivamente que Capañán es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es patrimonio mundial, ¿no? Que ese es uno de los grandes logros del proyecto en general y de esta iniciativa, ¿no? Porque es el resultado muy raramente visto en nuestro país de 10 años de política pública que llegan a un logro específico tan potente como es la declaración del Capañán como Patrimonio de la Humanidad, reconocido por un organismo internacional que es UNESCO, ¿no? Esto se inicia con la creación prácticamente del proyecto en el 2001 y el Perú empieza a liderar, digamos, esta iniciativa y une las voluntades de los diferentes países, ¿no? De Argentina, de Chile, de Bolivia, Ecuador y Colombia, en un trabajo técnico mantenido porque por las características de este camino que sigue siendo utilizado todavía, tenía mucho más potencia la declaratoria si es que era considerada como un bien transnacional, ¿no? Ya existían algunos ejemplos, como el Camino de Santiago de Compostela, que fue el primer itinerario cultural postulado por 2 países como Francia y España, ¿no? Entonces aquí se unieron las voluntades de los 6 países que forman la iniciativa Capañán, y el 21 de junio del 2014, en Doha, Qatar, se declara como patrimonio mundial, ¿no? Lo importante aquí es que ante la UNESCO, esta iniciativa de estos 6 países somos conocidos solamente como uno, es decir, cualquier gestión que se quiera hacer con UNESCO por el Capañán tiene que ser hecho por las 6 secretarías, ¿no? Un logro de integración además a nivel digamos sudamericano. Siguiente. Y que muestra pues un diálogo internacional. Como les comentaba al comienzo, y alguna de las preguntas que muchos deben tener también es más o menos cuánto ejecutamos a lo largo de los años, ¿no? Ahí tenemos un cuadro de barras. Nuestro presupuesto, como se comentaba, era 15% de los recursos directamente recaudados de la ejecutora 2, que es Cusco, que es alrededor de 20 millones, y esa es un poco la ejecución que hemos tenido desde el 2012 hasta el año pasado, ¿no? Siguiente. Ya para terminar, y espero no haberlos aburrido, ¿no? A veces los técnicos somos un poco aburridos cuando hablamos de las cosas que nos apasionan y que nos gustan. El resumen que quiero dejar un poco con el Capañán es que, a diferencia de cualquier intervención arqueológica, ¿no?, o sobre un bien patrimonial, es una intervención territorial multidisciplinaria, ¿no?, en el cual es importante el paisaje, el monumento y las poblaciones. Como hemos visto además en el video, que tiene un énfasis justamente en el trabajo que venimos realizando con las poblaciones en nuestros diferentes territorios, ¿no? Es decir, en resumen, estos 20.000 kilómetros de la red vial Inca existentes en la actualidad, ¿no?, articulan territorios diversos en las regiones tanto de la costa, de la sierra, como de la Amazonía. Muchas gracias. Gracias, señor Víctor Curay. Bueno, antes de que nos quedemos en quórum, por favor, tenemos 2 proyectos para verlo, solamente para su votación, y serán 5 minutitos, señor Víctor, por favor, para que puedan los congresistas esforzar sus preguntas. Pero antes le damos la bienvenida al congresista Armando Villanueva y a la congresista Elizabeth Robles. Bueno, estación del día. Con relación al predictamen recaído en el proyecto de ley del 341-3/2018, damos cuenta que en la sesión informativa de la semana pasada, la congresista Elizabeth Robles Uribe, autora del proyecto, realizó su exposición sobre dicho proyecto de ley, que es base de
del dictamen, cuyo texto legal declara de interés nacional la protección, conservación y promoción de las danzas de las pastoras del distrito de Huáñez, provincia de Yauyos, departamento de Lima. Habiendo quedado pendiente la votación, el secretario técnico dará lectura al texto legal del dictamen para someterlo a la votación. Señor técnico, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Damos lectura al texto legal del predictamen recaído en el proyecto de ley 3413-2018 CR. Artículo 1. Declaración de interés nacional. Declárase de interés nacional la protección, conservación y promoción de la danza de las pastoras del distrito de Huáñez, provincia de Yauyos, departamento de Lima. Disposición complementaria final, única. Evaluación para la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. El Ministerio de Cultura, de conformidad con sus competencias y atribuciones, evalúa la viabilidad de declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial a la danza de las pastoras del distrito de Huáñez, provincia de Yauyos, departamento de Lima. Gracias, señor presidente. Bien, señores. Los que están de acuerdo sobre este... Tiene la palabra el congresista Ochoa. Sí, presidente, si vamos a someter a voto, yo solamente con cargo a redacción solicitaría que se plantee, dado que no ha habido más alimentación al tema de investigación antropológica que hemos señalado, tal vez debería declararse interés nacional la investigación, protección, conservación y lo que continúa, presidente, para poder garantizar que el Ministerio de Cultura pueda indagar sobre el tema y luego evaluar si efectivamente tiene la meritoria de la propuesta. Bien, yo creo que vamos a ceder la palabra a la autora para que pueda aceptar este pedido. Por favor, congresista Robles. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Considerando dentro del predictamen también, señor colega, justamente han solicitado las opiniones, la cual tenemos opiniones favorables también del Ministerio de Cultura y también del Gobierno Regional de Lima Provincias, pero yo no tendría ninguno si lo quieren cambiar, ¿no? Pero creo yo que esto es un gran predictamen justamente desde que se inicia, es parte de la serranía justamente de la región Lima Provincias. Gracias. Yo pediría que se vaya al voto. Bien, con cargo a redacción con lo que ha expuesto el congresista Ochoa y con la academia de ustedes, señor congresista, vamos a pasar al voto. Los que están de acuerdo con este proyecto, al voto. A favor. Ha sido aprobado por la mayoría. Unanimidad. Siguiente punto.